So we can begin. So this is our last Q&A and before the summer break. Bueno, podemos empezar. Este es nuestra última sesión de preguntas y respuestas antes del descanso Sometime in veraniego. September, I hope, of course, we'll work out some other dates we could meet for the questions. Espero que podamos disponer de algunas fechas a partir de septiembre para hacer más sesiones. Uh, many questions continue to arrive, and they all illustrate different aspects of Dharma. So I'm very happy to have this format. Surgen siempre muchas preguntas y yo estoy muy contento de de poder responderlas porque abordan aspectos diferentes del The Dharma. Eso es muy only interesante. problem is that it takes a long time to get through them all. So when people send in a question, they have to wait usually some months before it's attended to. La única cuestión es que a veces se lleva bastante tiempo poder responder las preguntas porque hay tantas que cuando alguien envía una pregunta es posible que tome varios meses en But responderla, we do our best. pero hacemos lo mejor que podamos. Okay, so the first question says, I am a US citizen, seriously dismayed by the current state of politics, particularly in the US. La primera pregunta dice, yo soy un ciudadano norteamericano de los Estados Unidos y yo estoy completamente desarmado por la situación política actual y en concreto la de los Estados I am so Unidos. upset by the prospects that I completely exclude all news Yo estoy tan enfadado con las perspectivas que yo he cortado totalmente las and noticias refrain from discussions on the topic. y me abstengo de discutir sobre el tema. Withdrawing in this way is good for my blood pressure, Aislarme de esta manera es bueno para mi presión sanguínea, but is it wise to withdraw to this degree? pero ¿es sabio aislarse en este grado? So I think this is a question that many of us face. Bueno, pues yo pienso que esta es una pregunta que muchos de nosotros From the encaramos. Bodhisattva position, part of our ethics is to not abandon those who are being abused or who are suffering. Desde el punto de vista del voto del Bodhisattva, nuestra posición es no abandonar a aquellos que están sufriendo. On the level of good wishes and prayers and visualization of the deity and the blessings that come from that, uh, Entonces, en el nivel de las bendiciones, de los buenos deseos que vienen de parte de la deidad, we have some way of responding to all the confusion and the terrible deeds which are all around us. ¿tenemos alguna forma de responder a todas las malas acciones y a la confusión que nos rodea? But we have very little power to change these external events. Pero tenemos muy poco poder para cambiar estos acontecimientos externos. So if we start from the position of duality, Así que si empezamos desde el posicionamiento de la dualidad, some perdón, people behave badly, alguna gente se comporta mal and this causes some other people to suffer. y eso causa que algunas personas sufran, But we can't change this structure. pero no podemos cambiar la estructura. That's a fact. Eso es un hecho. This is one of the flavors of samsara. Ese es uno de los sabores del samsara. We suffer from the confusion which arises from a dualistic interpretation. Sufrimos por la confusión que surge de adoptar una interpretación dualista.
Our tendency is to see the people we approve of as good and the people we disapprove of as bad. Nuestra tendencia es aprobar a la gente que pensamos que es buena y suspender a la gente que pensamos que es mala, o no So aprobarla. if we can just take that judgmental positioning out of our view Entonces, si nosotros podemos sacar ese posicionamiento enjuicioso de nuestra visión, and apply our understanding that all limitations arise from unawareness of the open ground, y tener el entendimiento que todas las limitaciones surgen de la falta de presencia a la base abierta, and op- and finding ourselves believing in duality, y de encontrarnos a nosotros mismos creyendo en la which is dualidad, the basic view of our culture, our family, and so on. que es la visión básica de nuestra familia, de nuestra cultura y demás, We we find it difficult not to take sides. encontramos difícil no adoptar un bando. I get lost, Yo me and, pierdo and the people I judge get lost. y la gente a la que yo juzgo se pierde. Within the view of the absence of an inherent existence, Dentro de la visión de la ausencia de existencia inherente, the drama set up by the identification of persecutors and predators, el drama que se organiza por la identificación con perseguidores o perseguidos y and ejecutores, victims and innocent people, o perseguidores, ejecutores por un lado y las víctimas y las personas inocentes por otro lado, and good hearted but incompetent rescuers. y los bien intencionados pero The drama of their incompetentes, interaction is very seductive. incompetentes rescatadores, pues el drama de todas, el But teatro perdón, de these are toda all esa interacción es roles muy that we seductor. can merge into. Estos son papeles en los que podemos llegar a fundirnos. Our mind, in its essence, is emptiness. Nuestra mente en su esencia es vacuidad. Our mind, in its potential, is bright and luminescent. Y la mente en su potencial es brillante y luminescente. Or to say that in ordinary language, just because our mind is empty of any graspable substance, O por it decir, doesn't mean that it's a dead emptiness. y por decirlo en lenguaje corriente, solo por el hecho de que nuestra mente sea abierta, vacía, no significa que tenga una vacuidad muerta. We ourselves believe that we exist and all other beings exist. Nosotros mismos creemos que nosotros existimos y que todos los otros seres existen. This is an aspect of all pervading ignorance. Esto es un aspecto de la ignorancia que lo impregna todo. The percentage of people who believe in the true existence of trees and dogs and people is very high. El porcentaje de personas que creen en la existencia verdadera de los árboles, de los perros, de las otras personas, es muy alto. The percentage of people who see the illusory nature of trees and dogs and people is very, very small. El porcentaje de personas que ven la naturaleza ilusoria de los árboles, de los perros y de otras personas es muy pequeño. So, in response to the question, the middle way between being overwhelmed by the continuous stream of disturbing news
Entonces, de acuerdo con la tradición, el camino medio entre estar agobiado por la corriente de or the noticias horribles defensive continuas. avoidance of immersion in this flow of news as if it were real and damaging, Y por otro lado, el aislamiento de esta corriente de noticias y como si fuesen inherentemente existentes y por tanto dañinas. the middle way is always to start with our own absence of inherent existence. El camino medio es empezar siempre con nuestra propia ausencia de existencia inherente. Neither real nor unreal, but an illusion like a dream or a mirage. Ni real ni irreal, sino como una ilusión, como un espejo, perdón, como un espejismo, como una And ilusión. so when we see that we don't like the illusory forms of some politicians, Y entonces cuando nosotros encontramos que no nos gustan las formas ilusorias de algunos políticos, it is vital if we are to live in our Dharma view es vital que si vamos a vivir nuestra visión del Dharma, that we see it is our own mind that comes to reifying and validating belief in the true existence of the other. es nuestra propia mente la que cosifica y valida la existencia verdadera del otro. Ordinarily, we might think good deeds are done by good people and bad deeds are done by bad people. De manera corriente, nosotros diríamos, bueno, pues los hechos buenos los hacen las personas buenas y los But hechos these are malos all los hacen las personas forms of malas. illusion. Pero todo esto son formas de ilusión. Illusion means we cannot say that these actions and words have not occurred or don't manifest. Ilusión significa que no podemos decir que estas acciones, estas palabras, no se han producido, que no han dañado. But their root is not some true existence inside what we take to be these different people. Pero su raíz no es una existencia verdadera de lo de lo que tomamos por estas personas Their verdaderas. root is our unawareness of the true ground and our imagination that real entities exist. Su raíz verdadera es nuestra falta de presencia a la base abierta vacía y la creencia de que estas personas existen verdaderamente. So I would suggest having a homeopathic dose of news is maybe useful. Entonces yo sugeriría que tomar una dosis homeopática de noticias Make quizás sure that you sea, listen with an ear that hears emptiness. que quizás sea útil, pero asegúrate que tú oyes con una oreja que oye la vacuidad. Someone is saying this because they are lost and wandering in samsara. Alguien está diciendo eso porque está perdido y vagando por el samsara. And therefore, we can include them in the mandala, offer them the blessing of Padmasambhava, and so on. Y por tanto podemos incluirlos en el mandala, ofrecerle la bendición de Padmasambhava y todo eso. Renunciation of samsara is not the same as hiding from samsara. Renunciar al samsara no es lo mismo que ocultarse, esconderse del samsara. What we renounce when we renounce samsara is we renounce the erroneous belief in the real existence of phenomena. Aquello a lo que renunciamos cuando renunciamos al samsara es a la creencia errónea de la existencia inherente de los fenómenos.
We're not renouncing politicians or warlords or torturers. No renunciamos a los políticos, ni a los señores de la guerra, ni a los torturadores. These are all formations of delusion. Todo esto son formaciones de un So engaño. if their bad behavior arises because they believe they are real, Entonces, si surge su comportamiento malo, erróneo, porque ellos and piensan que we son in personas turn reales, feel upset by what they do because we believe that they are real, y nosotros, por otro lado, nos enfadamos porque nosotros también pensamos que ellos son reales, then where will the space be to see the unborn nature of phenomena? entonces, ¿dónde estará el espacio para que podamos ver la naturaleza no nacida de los fenómenos? Okay, so the next point question is James says the Guru Yoga of the white eye is enough, yet he Ah, also describes the bardo. la siguiente pregunta es, James dice que hacer el Guru Yoga de la A blanca es suficiente y sin embargo describe el bardo. So, do I need to do more to prepare myself for that? Entonces, ¿necesito hacer más para prepararme para eso? The Guru Yoga of the white eye looks very simple, El Guru Yoga de la A blanca parece muy sencillo, but actually is very difficult. pero en realidad es muy difícil. I say, oh, we just relax and release, Yo digo, vaya, solo tenemos que relajarnos y soltar. but we don't just have conscious tensions in our lives. Pero no solo tenemos tensiones conscientes en nuestra vida, We have tensions held in the body due to traumatic experiences, tenemos tensiones insertas en el cuerpo debido a experiencias traumáticas, fear, anxiety, doubt. miedo, ansiedad, duda. Having been hurt by people, we tend to withdraw. Cuando la gente nos ha hecho daño, pues después tendemos a And this retraernos. very action of self protection makes us unavailable for an infinite opening to how it is. Y esta retracción, este paso de retracción cuando pensamos que nos han herido, pues nos previene de estar abierto a lo que es, al potencial. So as we uh, relax, more of our patterns come to the surface. Y entonces, a medida que relajamos, surgen a la superficie más And patrones then by nuestros. seeing their absence of true existence, we release them as just another pattern of illusion. Y entonces, al ver a nuestros patrones de existencia, nosotros los soltamos como otro patrón más de ilusión. And this is an excellent way to prepare for death. Y esta es una manera excelente para prepararse para la muerte. When we die, the, as as our involvement in the structures of this life start to thin and fade, Cuando nuestra estructura en este mundo empieza a desvanecerse, a deshacerse, we're stepping into the unknown. nos adentramos en lo For some desconocido. people, this is a relief. Por algunas personas esto es un alivio, For some, it's a great cause of anxiety. pero para otras personas eso es una gran causa de We don't know ansiedad. what will happen. No sabemos lo que va a suceder. We learn about the different bardos, Aprendemos sobre los diferentes bardos, but that doesn't tell us how we will respond when this is the actual experience arising for us. pero eso no nos cuenta cómo vamos a reaccionar cuando tengamos la experiencia real surgiendo para nosotros. Are we available? Are we ready to go? ¿Estamos disponibles? ¿Estamos
preparados para marchar. I cannot stay, Yo no puedo quedarme, but I don't want to leave. pero no quiero irme. Who will I be when I die? ¿Quién seré cuando muera? All kind of concepts can arise as we struggle to see what is the status of my identity. Pueden surgir todo tipo de luchas cuando yo observo cuál es el estatus de mi identidad. If I am really and truly James, and my Jamesness is the limit of my potential, Si yo fuera verdadera y realmente James y esta Jamesidad fuese el límite de todo mi potencial, then the fading of this Jamesness will not be an easy experience. entonces el desvanecerme de ser James, pues no But sería una experiencia muy when we agradable. do the 3R practice, we dissolve out of our Jamesness or Robertness or Eureka-ness or whoever we are. Pero cuando hacemos la práctica de las tres A's, nos salimos, soltamos esta Jamesidad o esta Robertsidad o esta Ericasidad. And we can only do that if we trust. Y solo podemos hacer eso si confiamos. Nothing is better than something. Nada es mejor que That sounds algo. stupid. Eso suena estúpido. In English, we say a bird in the hand is worth two in the bush. En inglés decimos un pájaro en mano es mejor que Get dos hold, get en el hold of your arbusto. life. Who are you? Be yourself. Be true to yourself. Es decir, en español, más vale pájaro en mano que volando. Es decir, sé tú mismo, sé verdadero contigo mismo. Ah, But it's vanishing. pero eso se desvanece. So nothing is better than something because all somethings come from nothing. Entonces, nada es mejor que algo porque todos los algos vienen de nada. Nothing and something are not a binary opposition, they're not mutually rejecting. Algo y nada no son una oposición binaria, no son excluyentes mutuamente. Every something is the illusory display of the potential of nothing or A Cada, emptiness. cada algo es el despliegue de la naturaleza ilusoria de la nada o de la vacuidad. And this nothing is not nothing at all because ceaselessly it gives rise to experience. Y esta nada no es nada en absoluto porque da lugar incesantemente a experiencia. It's the experience of something which is not different from or non dual with nothing. El algo es una experiencia de la nada porque el algo no es diferente a la nada. So when we truly relax and we see our unborn ground, the source, which is inseparable from Rigpa awareness, Cuando nosotros nos relajamos verdaderamente y vemos nuestra fuente no nacida, estamos en presencia, vemos Rigpa, this is our true source. esta es nuestra fuente verdadera. I am the blossoming or the shining forth of emptiness. Yo soy el florecimiento o el resplandor de la vacuidad. I am talking, the translators are talking, Yo estoy hablando, los traductores están hablando, sound is coming out, facial expression is changing. surge el sonido, cambian las expresiones faciales. We are the site of ever changing manifestation which arises co-emergent with the field. Somos el lugar de la manifestación incesante que surge coemergente con el campo. My words arise on the basis of the question.
The Mis, translator's words arise on the basis of what I say. mis palabras surgen sobre la base de la pregunta. Los traductores hablan sobre la base de lo que yo digo. And what you hear and understand arises on the basis of your prior knowledge, your meditation experience, and so on. Y lo que tú entiendes surge sobre la base de tu conocimiento anterior, tu experiencia de meditación y demás. We are aspects of the ungraspable. Somos aspectos de lo inaprehensible, de lo We are inatrapable. ungraspable aspects of the ungraspable. Somos aspectos y Grasping is so familiar, so habitual for us. somos aspectos inatrapables de lo inatrapable. Es decir, porque atrapar es algo tan familiar para nosotros, tan habitual, And yet, what do we catch? pero y sin embargo, ¿qué es lo que atrapamos? If I tell you about what I did this morning, Si yo te cuento lo que yo hice esta mañana, this is just echoes. todo esto no son más The que morning ecos. is gone. La mañana ya se fue. The representation is not the fresh actual. La representación no es lo real y fresco. So, by entering fully again and again into the openness of the Guru Yoga, we Entonces, prepare for life, for compassion and wisdom, ceaselessly moving in relation to others. al experimentar, al meternos una y otra vez en el Guru Yoga de la A Blanca, experimentamos la frescura de la vida, el movimiento incesante de la vida. These experiences arise for a while, Estas experiencias surgen durante un tiempo, un rato, and then they're gone. y luego se van. There is nothing to grasp, No hay nada que atrapar, but there will always be something to be present with and to respond to. pero siempre habrá algo a lo que estar presente y a lo que responder. So the benefit of the Guru Yoga of the White Eye is it goes directly to the source. Entonces el beneficio del Guru Yoga de la A Blanca es que va directamente a la fuente. Some of us do this short Padmasambhava practice. Algunos In de nosotros there, we don't go directly to the emptiness or the Dharmakaya. We work with the quality of Sambhogakaya, light and display. Algunos de nosotros hacemos esta práctica breve de Padmasambhava y entonces ahí no vamos directamente al Dharmakaya, sino que trabajamos previamente con el Sambhogakaya, con la luz, con el despliegue. But because life happens very quickly Pero puesto and, que and death can happen very quickly, la vida sucede muy rápidamente y la muerte puede suceder muy rápidamente, we are often in situations where we are unprepared for what might happen. estamos a menudo en situaciones en las que no estamos preparados para lo que podría suceder. So the simple immediacy and directness of the Guru Yoga of the White Eye is very useful. Y entonces la simpleza y lo directo del Guru Yoga de la A Blanca es muy útil. So in the next question continues this. If I do the Guru Yoga of the White Eye, the energy of the practice tends to linger with me. Y la siguiente parte de la pregunta dice, pues si yo hago el Guru Yoga de la A Blanca, la energía de la práctica parece que se queda conmigo. Parece que permanece ahí. I prefer to just sit without this structure. Yo prefiero sentarme simplemente sin la estructura. Then comes the question, what is the difference between elaborated and unelaborated forms of open sitting? Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el sentarte abiertamente
sin más y la práctica estructurada? I think a key part of this formulation is when the writer says, I prefer to just sit without this structure. Aquí yo creo que una cuestión clave es cuando que quien hace la pregunta dice, yo prefiero sentarme sin la estructura, sentarme I simplemente prefer. abierto. Es decir, yo prefiero. Who prefers? ¿Quién prefiere? This is, excuse me, this is likely to be the habitual structure of our ego sense of self. Este probablemente sea la estructura de nuestro sentido habitual del yo, So if we nuestra follow estructura what we egoica. prefer, we are often confirming a trait, part of which is built up in this life and part of which is karmic. Y entonces, si siempre hacemos aquello que preferimos, nosotros confirmamos una característica, un rasgo que se ha construido, aparte, parte de él se ha construido en esta vida, parte de él se ha construido en otras vidas. So before that, the writer was saying, when I do the practice, the energy of the practice tends to linger with me. Pero antes de eso, el escritor de la pregunta dice, pero antes de... pero normalmente cuando hago la práctica, la energía de la práctica tiende a permanecer conmigo, tío. So this could be very helpful. Pues esto podría ser muy útil. You have the then you have more subtle vibration. Si tú haces la A, luego tú tienes una vibración sutil. Oh, in some ways you are fortunate because you have a slow dissolving of the experience that manifested. Y de alguna manera estás afortunado porque tienes un disolver lento de lo que se manifiesta. So, for example, if you have an electric kettle, Por ejemplo, si tú tienes un hervidor de agua eléctrico, you boil some water, hierves agua, la calientas, and the kettle switches off when it comes to the boil. y entonces el hervidor se desactiva cuando llega a punto de ebullición, Out of the spout, the steam is coming. y de él surge el vapor, You see it rising out. tú ves que You sube. don't need to do anything. You just wait, and gradually it becomes less intense. It thins out, and then there is no trace of the steam at all. Tú no tienes que hacer nada porque gradualmente el vapor se deshace, se disuelve y gradualmente ya no queda nada de vapor. So there you had water heated, so you had steam, and then steam cooling, and then you have water. Tú tienes agua que estaba calentándose y luego tienes vapor y luego vapor que va enfriándose y So luego vuelves a when tener we do agua. the ah, we have silence, then we have the vibration of ah. Y cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca tenemos silencio y luego tenemos la At the vibración de end la of A. the vibration of sound, it goes into silence. Y luego al final de la vibración del sonido va al silencio. The sound was a vibration within silence. El sonido fue una vibración dentro del silencio. Silence doesn't block the arising of sound. El silencio no bloquea que el sonido surja. And also, silence doesn't try to keep the sound away and it doesn't merge with it. Y por supuesto el sonido no, el silencio no intenta mantener el sonido aparte y hacer que no Some surja. instruments will keep a vibration for a long time in their sound box, and others, the sound will end quite quickly. Algunos instrumentos van a seguir vibrando dentro de su caja de resonancia durante un tiempo y otros instrumentos pues dejan de sonar bastante rápido. So, if you have a kind of lingering experience of the subtle vibration of ah, just without changing it in any way, just observe it as it goes into silence.
Si tú tienes esa energía vibrante que permanece después de decir la A, no hagas nada, simplemente observa cómo se desvanece muy sutil, poco a Like poco, on a sutilmente. warm evening, you might want to go and sit outside. Igual que en una noche cálida, tú puede que te guste salir y sentarte en el exterior And you're sitting, and gradually it's getting a bit darker. y estás sentando ahí fuera y gradualmente empieza a The oscurecer, sun sets, el sol se pone, the light is fading. la luz va disminuyéndose. And if you're in a quiet country place, Y si tú estás en un you lugar then have tranquilo only en el darkness. campo, y si tú estás en un lugar tranquilo del campo, con el tiempo solo tienes oscuridad. This is a very precious experience. Y esto es una experiencia preciosa. We tend to take the light for granted, Ah, Tendemos a tomar la luz por sentado, a dar la luz por sentado, especially now when we have electric light. especialmente ahora que tenemos luz eléctrica. There is a stability in it, and by being able to turn the switch, we have a kind of mastery over the light. Tenemos una especie de estabilidad en la maestría, ¿no? Que estamos acostumbrados a darle al interruptor y que se encienda la luz. But the light is an aggregate of micropulsations. Pero la luz es un agregado de micropulsaciones. Just as with Tibetan music, when playing the cymbals, you go and you build up by the vibration between the two pieces of metal. The sound builds up. Igual que en la música tibetana, tú tienes a los timbales que vibran y entonces ese sonido metálico vibrante pues tiende a incrementarse, a crecer. Has a definite impact on the body. Tiene un impacto definitivo sobre el cuerpo. And then, as the silence comes with the stopping moving the cymbals, Y gradually luego, the body is released from its adaptation to that vibration. y luego, a medida que llega el silencio, cuando se suelta, se termina la vibración de los instrumentos, pues el cuerpo va acostumbrándose poco a poco a ese silencio, a esa ausencia de vibración. So, in many systems, including the tantric system, they often say that the sunrise or before sunrise, the dawn and the sunset, these are the special times between the seeming fixity of night and the fixity of day. En muchos sistemas, especialmente en el Tantra, se dice que el amanecer y el ocaso son momentos muy especiales porque son momentos que no son ni la noche ni el día, estos momentos grandes de noche y día, son un paso, un momento intermedio. In the twilight, the familiar becomes unfamiliar. En el So, at the crepúsculo, time of lo the familiar se early vuelve development of infamiliar. Tantra, they developed what was called the Sandhya Bhasha, the twilight language, Entonces, en el Tantra desarrollaron lo que se llama el lenguaje del crepúsculo. which was a coded language so that yogis could speak to each other, but people without the initiation wouldn't understand. Y desarrollaron este lenguaje en código de manera que la gente que no estaba iniciada pues no entendiese. Solo lo So, entendiesen aquellos que estaban to iniciados. stay with the lingering, the fading, the vanishing allows us to see that what appeared to be real and separate and self existing Entonces, quedarse con lo que se desvanece, con lo que va poco a poco desapareciendo, nos permite ver que lo que parecía existente por sí mismo, lo que parecía real, we see that this
what we took to be the reality of things was in fact an experience which was co-emergent with or independent, arising with many factors which were themselves arising and vanishing. Vemos que aquello que tomábamos como existente por sí mismo y real era en realidad un compuesto de diversos elementos que a su vez también estaban desvaneciéndose. So in duality, ordinarily we think in terms of self and other. Entonces, en la dualidad, en la vida corriente, nosotros tendemos a pensar I en términos de yo experience y el otro. myself, but I don't experience you in the same way. I am the subject, you are the object. Yo me experimento como yo, mí mismo y yo soy diferente de ti, yo soy el sujeto, tú eres el objeto. But when we see these fadings or twilight moments, we see that the seeming reality of phenomena was imputed. It was an interpretation. Pero cuando vemos estos momentos crepusculares, estos momentos de desaparición, vemos que aquello que parecía que existía era realmente imputado, no tenía existencia propia. Your belief in the truth of things is like a glue. Tu creencia en la verdad de las cosas es una especie de pegamento. So if you take some pieces of Lego Entonces, si tú tomas unas piezas de Lego, and each piece is devoid of any uh, overdetermined definite function, y cada pieza está vacía de una función sobredeterminada, it's available for diverse usage. está disponible a un uso diverso And you make the shape of a boat. y tú haces la forma de un barco. It took you 2 hours to make this quite elaborate boat. Y te llevó 2 horas hacer este barco tan elaborado And then your sibling wants to play with the Lego. y luego llega tu hermanito que quiere jugar con el And you say, barco de don't Lego touch it. It's a boat. It's my boat. y tú le dices, ni lo toques, es un barco, es mi barco. So your belief in the boat and your belief in your ownership of the boat is a kind of glue that would fix these pieces of Lego in place forever. Entonces tu creencia en el barco y tu creencia en ti mismo y en la propiedad tuya del barco es una especie de pegamento que hace que las piezas de Lego se queden juntas para But if siempre. your sibling is bigger and stronger than you, then your boat can come apart very easily. Pero si tu hermanito es más grande y más fuerte que tú, pues entonces el barco puede que se rompa fácilmente. So these moments of lingering or echo or trace are very helpful because we see there the glue by which we hang on to what appeared to be real. Y entonces estos momentos de desvanecimiento, de algo que permanece y se va poco a poco, son muy interesantes porque nos permiten ver ese pegamento, cómo nosotros creemos que las cosas existen por sí mismas. So, what we are concerned with is not the delusion of an objective existence, Y entonces a nosotros lo que nos preocupa no es we el are engaño concerned with the quality of experience. de que haya una existencia inherente en los fenómenos exteriores, Objective sino knowledge lets me sit outside
the story I tell about the world. sino que hay una experiencia que tenemos que vivir, porque el conocimiento objetivo me da la impresión de que hay una realidad ahí fuera, fuera de mí. So I might tell you what my apple looks like. Entonces yo puedo, por ejemplo, contarte cuál es el aspecto But de mi if I bite manzana, into the apple, pero, I have a revelation which is part my mouth and part the flavor and potential of the apple. pero si yo te cuento, si yo muerdo la manzana y te cuento cómo es ese mordisco, pues que es parte de mi boca y The parte apple in la my mouth manzana, has a different revelation, a different quality of revelation from the apple on the table. la manzana en mi boca tiene una cualidad de revelación bastante distinta a la manzana en lo alto de la mesa. Maybe the apple has been a bit bruised in its transport. Quizá la manzana la han golpeado un poco en el transporte. And when we bite into that part, there is a slight different quality of sweetness, and the texture is weaker than in the bit that isn't bruised. Y cuando mordemos en esa parte que ha sido golpeada, pues hay una textura distinta y hay un sabor dulce distinto a la parte que no ha sido golpeada. So, knowing about the apple on the table and the revelation of the potential of the apple as I eat it are two linked but parallel domains. El saber sobre la manzana que está ahí encima de la mesa y la revelación de comerte la manzana, de la experiencia de comerte la manzana con el sabor y todas sus características son So we dos have been experiencias trained completamente in school distintas. and so on to privilege objective knowledge Y entonces nosotros hemos sido entrenados en la escuela y de todo en el mundo a because privilegiar el that conocimiento also makes it objetivo. easier for the teacher to mark our homework. Porque por supuesto eso hace que los profesores evalúen nuestros deberes más We're fácilmente. writing about something out there, Porque escribimos sobre and the cosas que teacher can existen ahí read fuera. your account of something out there and compare it with their experience of what is out there, what Ah, Shakespeare said or Goethe said or Y whatever. entonces, sí, al evaluar, el profesor puede ver lo que tu relato de esa experiencia ahí fuera, compararla con su relato de la experiencia ahí fuera, o bien But sea from the Dharma de point of algo de view, Shakespeare o de Goethe, there are no self-existing objects. pero desde el punto de vista del Dharma no hay objetos que existan por sí mismos. All that we encounter is irredeemably subjective. Todo lo que encontramos es irremediablemente subjetivo, It is our experience. es nuestra experiencia. Now, experience is more subtle than the conceptual construct of a seeming objectively existing entity. Entonces, experiencia es más sutil que que el hecho de que exista ahí un objeto aparentemente And existente por sí we mismo. in Dharma, in all the different schools of Dharma, we are concerned to turn our mind towards our own experience. Y en el Dharma, en todas las escuelas del Dharma, lo que nos preocupa es girar nuestra mirada hacia nuestra propia experiencia. So if you were doing shamatha, you don't want to get distracted. Entonces, por ejemplo, si haces shamatha, pues no quieres distraerte. But you can also deepen your shamatha practice by being interested in the nature of distraction. Pero también puedes hacer tu práctica de shamatha estando interesado en la naturaleza de la distracción, Not judging it as bad as a mistake, sin juzgarla como mala o como errónea, but as an occurrence. sino como algo que sucede. How is this for me? ¿Cómo es esto para mí? What this does is it recenters you as the experiencer
Lo que hace esto es que te coloca en el centro de nuevo de la experiencia, como without experimentador, confirming the delusion that you are a self-existing ego self. pero sin confirmar la delusión, el engaño que tú eres un yo ego independiente. So if we return to the question, Entonces, si what is the difference between elaborated and unelaborated forms of open sitting? entonces, si volvemos a la pregunta de cuál es la diferencia entre la práctica de estar sentado, abierto, The elaborada best y thing sin is to elaborar, explore for yourself. entonces la respuesta es explóralo por ti mismo. How is this for you? ¿Cómo es esto para ti? Because for some people, having the capacity to have very elaborated experiences, Porque para algunas personas el tener la capacidad de tener experiencias muy maybe elaboradas, imagining a mandala with many deities inside, some of them moving, some sitting, wearing different clothes, and so on. a imaginar un mandala con muchas deidades que están sentadas en diferentes lugares, cada una con vestidos de distintas For some maneras. people, this incredible complexity seems to absorb the activity of their mind, and so they become peaceful while they're doing this. Para algunas personas esta actividad parece que absorbe toda la actividad de su mente y entonces se vuelven muy en paz, muy pacíficos, mientras están haciendo esto. For other people, they couldn't waste even 1 second of their life doing such a thing. Y para otras personas es que no pueden ni gastar un segundo de su vida preciosa haciendo este tipo de It just cosas. seems my mind's already very busy. Why would I make it busy in the meditation? A mí mi mente ya está muy ajetreada. ¿Por qué la voy a ocupar más con cosas en la meditación? It always depends on the quality of the arising participation, Y entonces todo depende de la cualidad de la participación que surge. whether it's governed largely by dualistic consciousness or by unborn awareness. Tanto si está gobernada por la conciencia dualista o por la presencia no nacida. Nobody can have your experience for you. Nadie puede tener tu experiencia por ti. So we enter into this ever freshly forming sphere of direct experience. Entonces entramos en esta experiencia fresca que siempre está formándose, en esta presencia And we may fresca. find that using an elaborated form of the practice might suit us more in winter or vice versa. Y podemos encontrar que hacerlo a través de una práctica más elaborada sea mejor para nosotros o más adecuada durante el invierno, Or por when ejemplo, we are very sad, o, we might want the elaboration to distract us. o al contrario. Y también cuando, por ejemplo, estamos muy tristes, quizá que queramos que la elaboración nos distraiga un Observe poco, yourself. pues obsérvate a ti mismo. Of course, we should study Dharma a bit so that we understand the view. Por supuesto, debemos estudiar el Dharma de manera que entendamos la visión. But of course, if you read a lot of Dharma books, you find that the different writers describe the view according to their selves at that moment of writing. Pero por supuesto, si tú lees muchos libros de Dharma, tú te vas a percatar que cada escritor de Dharma describe el Dharma según su experiencia del Dharma en ese momento, su visión de la experiencia del Dharma en ese So momento. these Dharma practices are like a musical score. Y entonces estas prácticas del Dharma son como una partitura musical. It shows a potential of the Muestra, composition of notes, muestra un potencial, esa composición de notas es un but potencial, it only comes into its fullness by being played. pero solo llega a su plenitud cuando tú la tocas. And who can say the right way to play it? ¿Y quién puede decir cuál es la manera correcta de tocarla? There are many, many recordings of Chopin.
Hay muchas grabaciones de Chopin, Some very romantic, some more physical. algunas muy Which is the románticas, best? algunas muy románticas, otras muy físicas. ¿Cuál es la mejor? It depends. Depende. And not just on you, but on your mood. And your mood depends on the factors around you. Y no solo dependen de ti, sino en tu estado de ánimo, y tu estado de ánimo depende de los factores que te rodean. So don't objectify the world, don't objectify other people, and don't objectify the Dharma. Y entonces no objetivices el mundo, no objetivices a los demás y no objetivices el Dharma. Okay. ¿Vale? So then, when recognizing a strong dislike for something or someone, Y entonces luego what would dice, be a skillful way on the relative level to manage this? y luego dice, cuando reconocemos una aversión fuerte hacia alguien o hacia algo, en el plano relativo, ¿cuál sería un medio hábil para contrarrestar esto? To continue to engage with the person or situation, or to simply move away? Continuar involucrándote con la persona o con la situación o alejarte. So this question is very similar to the previous one. Bueno, pues esta pregunta es muy similar a a la anterior. I don't like this person. A mí no me gusta esta persona. So you might think, oh, James is he's a nice guy. Y entonces tú puedes pensar, bueno, James es un tipo So if fantástico. he doesn't like that person, clearly there is something wrong with that person. Así que si a James no le gusta esa persona, claramente a esa persona le pasa algo. That way is the broad road of samsara. Ese camino es la carretera amplia del samsara. I don't like someone. A mí no me gusta alguien, This is my experience. esto es mi experiencia. My experience is becoming narrow and intense and definitive. Mi experiencia se está volviendo estrecha, intensa y definitiva. So I want to open it up. Así que yo quiero abrirla. And Dharma offers us so many methods. Y el Dharma ofrece tantos métodos. So the writer's asking on the relative level. Y entonces el escritor de la pregunta So we can cuestiona say, sobre oh, el this person who plano I don't relativo. like has been my mother in a previous life. Pues puedes pensar, esta persona que me disgusta ha sido mi madre en una vida anterior. And the reason I don't like them is because I feel guilt that I haven't repaid the debt I owe to them. Y la razón por la que me disgusta es porque no le he devuelto la deuda que tengo con ella, de agradecimiento, con ella, esa persona. So this is very interesting. Entonces esto es muy interesante. Here is the balance. Aquí está el punto de equilibrio. I don't like this person. A mí no me gusta esta persona. Clearly, the implication is because they are bad. Claramente la implicación es porque es mala. But if I tell myself this Dharma interpretation, Pero si yo me cuento a mí mismo esta interpretación del Dharma, I don't like them because of some fault in me. a mí no me gustan ellos porque hay una falta en mí, un error en mí. It returns the center to me. Me devuelve a mí al centro. Because if I merely go under the power of the person I don't like or try to avoid them, the structure that they are, the belief that they are difficult or unpleasant will continue. Si yo meramente me quedo bajo el poder de la persona a la que tengo aversión o me alejo de ella, yo sigo, ese disgusto sigue ahí permaneciendo. This world of samsara is made of opinions. Este mundo del samsara se construye a base de opiniones.
People believe all kinds of things about the origins of capitalism. La gente piensa todo tipo de relatos sobre el People origen have del opinions capitalismo. about whether the Roman Catholic view is better than the Orthodox view. Y otra gente pues discute y piensa si la visión del People, catolicismo romano as they o de la discuss these things, ortodoxa es they pull mejor. in many statements that they believe are facts, Y por supuesto, cuando hablan de todas estas cosas, hacen un montón de afirmaciones que consideran que son hechos. but a fact is an opinion that you believe in. Pero un hecho es una opinión en la que tú crees. And so the disputation continues. Y entonces continúa la disputa. So maybe I have to work with someone, colleague who I don't really like, Entonces quizá yo tenga que trabajar con alguien, un compañero who de never trabajo listens to que no what me I gusta, say in the group meetings, que nunca escucha lo que yo digo en las reuniones grupales, who tries to claim that my work was done by them. a que intenta reclamar mi trabajo como si estuviese hecho por ellos. They shouldn't do that. No deberían hacer eso. That's not fair. Eso no es justo. But who's going to be caring about whether it's fair or not? Pero ¿a quién le importa si es justo o no es justo? It is how it is. Es como es. So always we can continue with the Theravadan view of trying to avoid involvement. Entonces podemos continuar dentro de la visión Theravada de evitar Or involucrarse, from the Mahayana view, we can see there is no truth or reality or existence in what is occurring between this person and myself. o desde la visión mahayana de que no hay realidad o existencia inherente entre esta persona que me disgusta y But yo it is mismo, as if it is real pero es como si fuese real and it's unpleasant. y es desagradable. And when I get home, I need to take some paracetamol because I've got a headache. I can't bear it. Y cuando yo llegue a casa necesito tomarme un paracetamol porque es que me duele la cabeza, es que no puedo ya ni soportarlo. And then when the next meeting is coming round for hours ahead, I'm worried and I'm getting tense. Y luego cuando vaya a acercarse la siguiente reunión, con bastante antelación, empiezo a Is the preocuparme y a volverme problem tenso. what the person does Es lo que hace la persona es un problema or my belief in the seriousness or the reality of what they say and do? o es mi creencia en que lo que hacen o dicen es muy serio. The Mahayana texts say it's like a dream. En los textos Mahayana dicen es como un sueño. Maybe for us, it's more like a nightmare. Pues quizá para nosotros es más como una pesadilla. I'm caught by a ghost like formation. Es una formación como And my own fantasmagórica que me ha fear and my atrapado. dislike is projecting into this person and giving them more a more substantial sense for me of their badness or unpleasantness. Y entonces mi propio desagrado le inyecta a esa persona más realidad, más existencia, y entonces es para mí como si fuese más existente por sí mismo. So, if possible, don't try to escape the situation, but don't be pulled into it. Try to find the middle way. Y entonces, si es posible, intenta no escapar de la situación, pero tampoco involucrarte en ella. Intenta encontrar, o sea, no fundirte con ella, intenta encontrar el camino medio.
And of course, we will lose that middle Y way. y por supuesto vamos a perder ese camino medio. We are pulled this way and that. Nos vemos arrastrados hacia este lado o hacia el otro. We see, oh, this is the movement of my mind. Y te das cuenta, vaya, este es el movimiento de mi mente. We come out of the meeting, we think, I'm not going to put up with this, I'm going to behave very differently. Y salimos de la reunión y dices, es que no lo voy a aguantar más, es que me voy a comportar de manera completamente distinta. But when the meeting starts the next time, we find ourselves entrained into the choreography of feeling dominated and defeated by the other. Cuando empieza la siguiente reunión, entramos en la coreografía habitual de sentirnos completamente dominados por el otro, completamente frustrados. We can learn from the theater. Podemos aprender del teatro. The actors get in role. Los actores adoptan su papel. We in the audience see them in role and gradually start to believe more and more that they are not actors, but they are the manifestation of what is expressed in the role. Nosotros como espectadores empezamos a creer más y más su representación y entonces ya no vemos a los actores, sino que vemos la actuación de They esos are personajes. Es actors. decir, son esos personajes, pero en el fondo If son I'm in the actores. audience, I want to be seduced by the actor. Y entonces, si yo estoy yo soy un But espectador, yo lo some que of quiero the es ser people seducido in the audience are theater critics. por la obra de teatro, ser seducido por los personajes, pero algunas And they will personas, have to write a review of the play. algunas personas en la sala de teatro son críticos y entonces están interesados en So cómo se actúan. structurally, they are less seducible by the dynamics of the performance. Y entonces tienen que escribir una crítica sobre la actuación y por estructura tienden a They're ser very seducidos attentive to mucho the menos, details of the enactment. a ser seducidos mucho menos por la actuación, con lo cual están muy They atentos a see a what's los going on. detalles de toda esa actuación They y see ven qué how es lo it's que está done, pasando y ven cómo se hace, but they don't believe in it. pero no se lo creen. That's how we can position ourselves in this endless drama of samsara. Y así es como nosotros nos podemos posicionar dentro de este teatro incesante del When you're a samsara. member of the ordinary audience, Cuando tú you eres, sit down and then maybe there's some music and then the curtain opens. cuando tú eres una parte de los espectadores corrientes y tú te sientas, entonces quizá empieza la música y se abre el telón. And if you're fortunate, you're swept or drawn into the play. Y entonces si tú eres afortunado, tú eres arrastrado hacia So in this la theater of obra. samsara, many plays are running. Y entonces en el teatro del samsara hay muchas obras funcionando. We go from one play to another, but somehow we're always in a theater of illusion. Vamos de una obra a otra, pero de alguna manera siempre estamos en el teatro de la ilusión. So the first thing to recognize is this is not real. Y entonces lo primero que tenemos que reconocer es, esto no es real. This is a composite, a Es- composition. Esto es una composición, esto es algo fabricado. So just as when we look at the five compositional heaps, the five skandhas, Exactamente igual que cuando miramos los 5 montones de composición, los 5 skandhas, and we see los that cinco our sense of agregados, being a person or experiencing the personhood of other people is a conclusion based on the movement together of the five different aspects or heaps.
Entonces nos damos cuenta de que nuestra percepción de ser una persona de ver que, que los demás son también personas está basado sobre esta composición, sobre estos agregados, sobre este unir determinados elementos y nos da la sensación de que hay una There persona. are no people, No, hay personas. but we see people, we Pero, believe in people. pero vemos personas, creemos en las personas. This is the power of delusion. Este es el poder de la delusión, del You engaño. see a cartoon film, Ah, si tú ves una película de dibujos animados and the ducks are talking to the deer. y los patos le están hablando a los ciervos, This is not possible, esto no es posible. but I see it and I believe it. Pero yo lo veo y me lo creo. Uh-huh. Just to have the capacity for a clarifying analysis is not enough, Así que simplemente tener el potencial de un because análisis our claro no es karmic suficiente. traits take us towards immersion, and the formulations of the patterning around us pulls us into immersion. Porque nuestras tendencias, nuestra estructura tiende a que nos metamos dentro, meternos ahí dentro y la estructura del campo, la estructura de los objetos tiende That is to say, a tirar de life is nosotros. happening too quickly to analyze it. Es decir, la vida sucede demasiado rápida como para And analizarla. this was the reason for developing all the tantric practices. Y esta fue la razón para la que se desarrollaron todas las prácticas tántricas. They are not an analysis, No son un análisis, but they are a way of viewing the dynamism from within the play. pero son una manera de ver el dinamismo dentro de la obra. That is to say, we are neither the seduced audience or the conceptually maintained critical observer. Es decir, no somos ni la audiencia seducida, pero tampoco el crítico sobrepensante But y we pray to superanalítico. the deity, please help Entonces, me. nosotros oramos a la deidad, le decimos, por favor, ayúdanos. And they send rays of light and blessing and purify this body, this self. Y entonces mandan rayos de luz y de purificación para este cuerpo, para esta They vida, wash out the delusion of reified composition. y lavan la delusión de la composición cosificada. I am not James, I am a body of light. Yo no soy James, yo soy un cuerpo de luz. And this body of light is not different from the body of Aryatara or Padmasambhava. Y este cuerpo de luz no es diferente de Aryatara o de Padmasambhava. And so James as light merges with Tara, Y entonces James como luz se funde con and Tara. light flows into light. Y Light has no boundaries like that. y la luz fluye en la luz y ahí no hay fronteras. Just as if we pour water into water, you can't separate the water that came from pot A to from pot B. Exactamente igual que si tú echas agua en agua, luego tú no puedes separar el agua que vino del jarro A de la que Water vino is del water. jarro B, porque todo es agua. Light is light. La Emptiness luz, is emptiness. la luz es luz, la vacuidad es vacuidad. So if you can adopt this tantric view or its more simple formation, the Dzogchen or Mahamudra view, Entonces, si tú puedes adoptar esta visión tántrica o su visión más simple, de la visión del Dzogchen o la visión del Mahamudra, this allows us to be moving in the field of the interplay of potential, esto nos permite estar libres moviéndonos en el juego interminable while del always potencial, seeing the
empty, illusory nature of what occurs. Al ver la ilusión vacía, ilusoria de todo lo que sucede. Okay, so then the next question, we can discover the nature of the mind in the gap between the object, which is perceived as external, and the consciousness which perceives that object. Entonces la siguiente pregunta dice, ¿podemos descubrir la naturaleza de la mente en el hueco entre percibir el objeto y no estoy seguro de haber entendido lo que he dicho después? Entre el objeto y la... However, when a thought arises, we perceive it immediately without a gap. Sin embargo, cuando surge un pensamiento, lo percibimos inmediatamente sin ningún hueco, sin ningún Thought is espacio. consciousness. El pensamiento es conciencia. The object and the subject are inseparable. El objeto y el sujeto son inseparables. Could you please explain how to free thoughts? ¿Puedes explicar, por favor, cómo liberar los pensamientos? Well, the simple answer is to don't hold on to them. La respuesta simple es no te aferres a ellos. Thoughts are inherently free. Los pensamientos son inherentemente libres. They arise in the mind and they vanish in the mind. Surgen en la mente y se desvanecen en la mente. The Dzogchen text said the mind is self-arising and self-liberating. Lo dice en los textos Soxer, la mente surge por sí misma, se desvanece por sí misma. The thought is bound by the thought by the dualistic consciousness that grasps at thoughts. El pensamiento está atrapado por la conciencia dualista, que es la que ata, la que atrapa los pensamientos. Let it go. Déjalo ir. Of course, in order to function in the world, we have to have thoughts, feelings, sensations. Por supuesto, para funcionar en el mundo tenemos que tener pensamientos, sentimientos, sensaciones. So if you have air conditioning, Entonces, si tú tienes aire acondicionado, then you need to ask the people that you share the room with, is it getting too cold? entonces tienes que preguntarle a las personas con las que compartes la habitación, ¿hace aquí For one demasiado frío? person, 18 is perfect, but 21 is too hot. Para una persona 18 grados está muy bien Someone y para else, otra 18 is 21 too cold. y 21 hace mucho calor, pero para otra persona 18 These are grados es mucho frío y opinions. 21 hace mucho calor. Es decir, todo esto son I opiniones. couldn't speak if situationally I didn't believe in my opinions. Yo no podría hablar si de manera situacional yo no creyese en mis opiniones. But fortunately, my opinions, as soon as they come out of my mouth, they go into the past. Pero afortunadamente mis opiniones en el momento en que surgen de mi boca van al pasado. Time is the great toilet. El tiempo es el gran retrete. Everything will be flushed away. Todo se va por el Drunken retrete. vomiting, very bad smelling shit, everything can be washed away. El vómito de un borracho, la mierda que huele fatal, todo se va It's por el gone. retrete. Todo se va. But you hold on to the thought, you build on the thought, you think it's a bad thought or a good thought. Pero tú construyes sobre el pensamiento cuando tú piensas que es un buen pensamiento, que es un mal pensamiento. So the first thing is to become familiar with how thoughts are. Entonces la cuestión principal es familiarizarte I used con to cómo son say los we have pensamientos. to not know what a thought is, Es decir, tenemos que no saber qué es un pensamiento, but be with the revelation of the thought. sino estar con la revelación del pensamiento. So when I grew up in Scotland, I didn't like the English. Entonces, cuando yo crecí en Escocia, a mí no me gustaban los ingleses.
I didn't know any English people. I just knew that the English were the enemies of Scotland. Yo no conocía a ningunos ingleses en concreto, yo solo sabía que los ingleses eran los enemigos de Escocia. Then, when I was 16, I worked on a farm in the south of England. Y entonces cuando tenía 16 años trabajé en una granja en el sur de And I Inglaterra. was had to climb in the tree to pick the plums. Y yo tenía que trepar a los árboles And para I was doing coger this with the las girl from the ciruelas. village. Y yo esto lo hacía con las chicas del poblado. And the more time I spent with this girl, her Englishness was washed away and she became just a beautiful, beautiful girl. Y cuanto más tiempo pasaba con estas chicas del poblado jóvenes, pues su inglesidad se iba desvaneciendo y se iban convirtiendo simplemente en unas chicas preciosas. So it's like that. When we don't actually experience people, we can project our vision onto them. We can call them terrorists or Nazis or destroyers of the environment. Entonces, es así, cuando nosotros no experimentamos a la gente, podemos etiquetarlos como queremos y decir que son terroristas o nazis o destructores del medio ambiente o lo que queramos. So the living subjectivity of the girl dissolved this carapace of English object, which I, in my bigotry from Scotland, had wrapped around her. Entonces, todas estas características de ellas habían sido aisladas y metidas dentro de este envoltorio que yo había puesto desde mi posición escocesa. So in that way, we start to see, oh, all that I take to be object, all that I take to be subject is constructed. Y entonces de esa manera nos damos cuenta y decimos, vaya, yo soy quien decide, yo soy quien construye el sujeto, yo soy quien The issue is construye el not objeto. that thoughts are bad. Y entonces la cuestión no es que los pensamientos sean malos, The issue is I have to learn how to behave with them. sino la cuestión es que yo tengo que aprender cómo comportarme con ellos. Again, when I was a teenage boy De nuevo, cuando yo era un chico adolescente and my body was a volcano of testosterone, y mi cuerpo era un volcán de testosterona, when I was standing in the queue to get on the bus to go to school, cuando yo estaba en la cola, de pie en la cola para montarme en el autobús con el que I iba a la was very escuela, shy, and so I never talked to the girls waiting at the bus stop. yo era muy tímido, y entonces yo nunca le hablaba a las chicas que estaban ahí esperando también en la cola del autobús. But how I longed to kiss them. Pero cómo anhelaba besarlas. This was arising in me. Esto surgía en mí. They're probably looking at this very shy guy who's looking at the ground all the time, but suddenly peeking at them. Ellas miraban a este tipo, a este chico tan tímido que está todo el rato mirando hacia el suelo y que de vez en cuando le echaba miradas furtivas. I didn't know them. Yo no las conocía So it was very easy to fall in love with them. y entonces era muy fácil enamorarse de ellas. So it's like that. Entonces es así. This is the content of the mind. Este es el contenido de la mente. Hopes, fears, liking, not liking. A esperanzas, temores, gustar, This is no gustar. experience. Esto es la experiencia. It is not telling us the truth about things. No nos cuenta la verdad de las cosas, It's telling us or showing us directly the flavor of how it is as me in this moment. nos cuenta o nos revela el sabor de cómo es ser yo en este momento. And if we can uh, open to this, then we see I am not a fixed thing. Y si podemos abrirnos a esto, vemos yo no soy una cosa fija. But when you are a teenager and you're socially insecure,
You want to be the right kind of object, but you're sure you're the wrong kind of object. Así, pero cuando tú eres un adolescente y tú eres bastante inseguro, tú quieres ser el tipo de objeto correcto, pero estás seguro de que eres el tipo de objeto incorrecto. So whether you're trying to transform your social image or trying to transform your thoughts, these are impossible tasks. Y entonces, tanto si tú intentas transformar tu imagen o tú intentas transformar tus pensamientos, estos son tareas imposibles. Oh, although my kind parents would just say, oh, you just have to be yourself. Y entonces mis padres tan agradables me decían, pues tú simplemente intenta ser tú That didn't mismo, mean very much to me. aunque eso no tenía mucho significado para mí. And it's the same with the thoughts. When we're used to hanging on to the thought, Y es lo if mismo con los... somebody says, oh, just let the thought be, it will go free by itself, that's not how it feels. Pasa lo mismo con los pensamientos. Si tú tienes ahí pensamientos y no paras de agarrarte a ellos, si alguien te dice, bueno, pues suéltalos y libera los pensamientos, no le hagas demasiado caso, pues eso no es como se siente. Eso no parece tan fácil. So the key is don't think too much about your life. Y entonces la cuestión clave es no pienses demasiado sobre tu vida. Stay on the point of coemergence. Quédate en el punto de coemergencia. How I am sitting in this chair, how I am standing in the bus queue. A cómo yo soy sentado aquí en esta silla o de pie en la cola del I am autobús. a site of dependent arising. Yo soy el lugar de originación dependiente. There is no fixed, authentic James hidden inside me. No hay ninguna Jamesidad auténtica But due to escondida dentro causes de and mí. conditions, I am revealed in this particular way at this particular moment with these Pe- particular people. pero debido a causas y circunstancias, yo me revelo de esta manera en particular, ahora, en este momento, pues, que estoy con estas personas en particular. So, in brief, consciousness is concerned with thinking about, with knowing about something. Entonces, en resumen, la conciencia, lo que le ocupa, a lo que se dedica, es a pensar sobre And algo. awareness, like the mirror, reveals the ever changing patterning of coemergence. Y la presencia revela, como el espejo, los patrones siempre cambiantes del campo de emergencia. So, life is not a problem to work out, Entonces la vida no es un problema que haya que solucionar, but it's an opportunity to follow the middle way between nothing at all and something that's real. pero es una oportunidad de seguir el camino medio entre nada en absoluto y seguir y pensar que es algo real. All that seems real is actually an illusion. Algo que parece real en All realidad es una illusion is ilusión. experience, Toda la ilusión and es una all experiencia experience is inseparable from your own unborn mind. y toda la experiencia es inseparable de tu propia mente no nacida. So now we come to an end for today. Bueno, pues hoy sí que llegamos al final del día de hoy. And thank you to Pedro for holding the recordings and the shape. Y muchas gracias a Pedro por averiguar todas las grabaciones y mantener todo funcionando. Thank you to our translators who make this shared experience of the teaching available to more people. Muchas gracias a los traductores que hacen que esta experiencia pueda ser compartida con más And of course, we personas. wouldn't be doing it if people weren't opening up their computers and joining in. Y por supuesto no podríamos hacerlo si no hubiese personas que abren sus ordenadores y se unen. However, we participate, we are participants. Tal como sea que nosotros participamos, We are somos part participantes.
of the revelation of the unchanging integrity of the whole. Somos parte de la revelación de la integridad del todo. Oh. May you have a good summer, and we perhaps will meet again in the autumn. Pues os deseo a todos un feliz verano y quizás nos encontremos de nuevo en el otoño. Okay. ¿Vale? My pleasure. Bye Un for placer. now. Adiós por ahora. See you soon. Os veo pronto. Hello, hello, hello. Bye. Hello, everybody. Thank you. Bye. See you. Thank you so much. Adiós. We love you Thank too. you. Thank you so much. Hello, Bye. hello. Bye, everybody. Sama. Good day.